Finalizada la lectura del Mahabharata compilado por Krishnadharma, creamos una nueva lista de reproducción en nuestro canal de YouTube titulada Personajes y episodios del Mahabharata, donde recopilaremos relatos referidos a ciertos episodios y personajes que no aparecen en la recopilación de Krishnadharma o que, aunque aparecen, resulta interesante profundizar en los mismos. Iniciamos esta serie con el episodio del Lago de la Muerte, donde Dharma hace preguntas muy interesantes a Yudhishthira. Tras completar los Pándavas los 12 años de exilio, se hallaban en el bosque pensando en dónde pasar el resto del año de incógnito que aún les faltaba. Mientras estaban allí, se presentó un brahman aquejado de ansiedad que, al ser preguntado por su estado, les informó de que su bolsa de artículos que utilizaba para encender el fuego de sacrificio se había enredado de alguna manera en la cornamenta de un ciervo que había huido de inmediato arrastrando dicha bolsa. El sabio preguntó a los Pándavas si le podían ayudar a recuperar sus artículos. Mientras los 5 hermanos buscaban el ciervo, acaeció un hecho muy inusual. Tras una búsqueda infructuosa sin encontrar el ciervo, se vieron abrumados por la sed. En esos momentos percibieron un lago lejano y uno por uno los Pándavas fueron a calmar la sed, muriendo instantáneamente al beber el agua del lago. Ello se debió a que ninguno de los hermanos prestó atención a la advertencia de una grulla que les exigía que, antes de beber, respondieran a sus preguntas. Cuando, al final, el propio Yudhishthira fue hasta el lago, quedó atónito al descubrir a sus hermanos muertos tendidos a orillas del lago. Al igual que sus hermanos, Yudhishthira escuchó las palabras de la grulla advirtiéndole de que no bebiera del lago sin responder a sus preguntas. La grulla se transformó súbitamente en un yaksha que, sin más preámbulos, planteó preguntas muy perspicaces a Maharaj Yudhishthira. Entre las igualmente penetrantes respuestas dadas por Maharaj Yudhishthira se encuentra la frase frecuentemente citada Mahajano yena gataha sapantaha, repetida en el libro Chaitanya Charitamrita. Las almas perfeccionadas, los Mahayanas, revelan el camino de la perfección espiritual. Las siguientes preguntas y las respuestas de Yudhishthira no se incluyeron en el capítulo 34, el Lago de la Muerte, de la serie Mahabharata de Krishnadharma. Por ello, las transcribimos a continuación. El Yaksha preguntó: ¿qué hace a alguien instruido? ¿Cómo se obtiene una posición excelsa? ¿Qué es el segundo yo y qué es lo que hace que alguien sea sabio? Alguien se vuelve instruido gracias al estudio de los Vedas. El ascetismo es lo que te eleva a una posición excelsa. La inteligencia es el segundo yo. Y el servicio a los mayores te hace sabio. ¿Cuál es el atributo divino de los brahmanes? ¿Cuál es su práctica virtuosa que se parece a las de los piadosos? ¿Cuál es su atributo humano? ¿Y qué práctica suya se parece a las de los impíos? El atributo divino de los brahmanes es su estudio de los Vedas. Su ascetismo es similar a la virtuosa práctica de los piadosos. La muerte es su atributo humano y el calumniar a otros es lo que les hace semejantes a los impíos. ¿Cuál es el atributo divino de los kshatriyas? ¿Cuál su piedad e impiedad?
y cuál su error humano. Su divinidad son las flechas y las armas. El sacrificio es su piedad, y abandonar a los afligidos su impiedad. Su error humano, el miedo. ¿Cuál es el sama del sacrificio? ¿Cuál su yajur? ¿Y qué es imprescindible? La vida es el sama del sacrificio, la mente su yajur y el rig es imprescindible. Yudhishthira entendió el significado real de la cuestión. Al hablar del sacrificio se refería al sacrificio espiritual para conseguir conocimiento puro. En el sacrificio objetivo, que se realiza normalmente con fuego y mantras, son necesarios los 3 Vedas, Sama, Yajur y Rig. En el sacrificio espiritual subjetivo, la adquisición de verdadero conocimiento, junto con la vida y la mente, son tan necesarios como los mantras de los 3 Vedas para el sacrificio objetivo. De manera particular, el sacrificio espiritual depende de la oración, que viene representada por los mantras del Rig. El yaksha continuó, sin detenerse. ¿Qué tiene mayor valor para el que cultiva? Para el que siembra, para aquellos que anhelan la prosperidad y para aquellos que dan a luz. Lluvia es el mayor bien para el que cultiva, para el sembrador la semilla, para los que anhelan la prosperidad, la vaca, y para los que dan a luz, el hijo. ¿Qué persona, por mucho que respire, esté dotada de inteligencia, sea respetada por todo el mundo y disfrute de los placeres sensoriales, se afirma no obstante que puede considerarse muerta? Se dice que la persona que no satisface a los dioses, invitados, sirvientes, ancestros y a sí misma con ofrendas de alimentos santificados, está muerta aunque respire. ¿Qué hay más pesado que la tierra? ¿Qué es más alto que el cielo? ¿Qué es más veloz que el viento? ¿Y qué es más abundante que la hierba? La madre es más pesada que la tierra. El padre es más alto que el cielo. La mente es más veloz que el viento. Y los pensamientos son más abundantes que la hierba. Yudhishthira entendió que si se sirve a la madre se obtiene la tierra y sirviendo al padre es posible elevarse a los cielos. El yaksha continuó. ¿Quién no cierra los ojos al dormir? ¿Qué permanece inmóvil al nacer? ¿Qué carece de corazón? ¿Y qué crece gracias a su propia fuerza? Los peces no cierran los ojos mientras duermen. Los huevos no se mueven al nacer. La piedra carece de corazón y el río crece debido a su propia fuerza. ¿Quién es el amigo de un expatriado, de un cabeza de familia, de un enfermo y del que está muriendo? El amigo del expatriado es su compañero. El de un cabeza de familia, su esposa. El médico es el amigo del enfermo y la caridad es el amigo del que está muriendo. ¿Quién es el invitado de todas las criaturas? ¿Cuál es la religión eterna? Oh Rey de Reyes, ¿cuál es el néctar dador de vida y que se difunde por todo este universo? Agni es el invitado de todas las criaturas. Ofrecer ghee a los sacrificios de fuego hechos al Señor es la religión eterna. La leche de la vaca es el néctar, dador de vida, y el aire se difunde por todo este universo entero. ¿Qué es lo que deambula en solitario? ¿Qué nace de nuevo tras su nacimiento? ¿Cuál es el antídoto del frío? ¿Y cuál es el campo más extenso? El sol deambula en solitario. La luna nace repetidamente. Agni es el antídoto del frío y la tierra es el campo más extenso. ¿Cuál es el más excelso refugio de la virtud? ¿Cuál el de la fama? ¿Cuál es el del cielo? ¿Y cuál es el de la felicidad?
El desprendimiento es el refugio más excelso de la virtud. De la fama es la caridad, del cielo es la verdad, y de la felicidad el refugio más excelso es la buena conducta. ¿Quién es el alma de un hombre? ¿Quién es el amigo que le otorga el destino? ¿Quién es su principal apoyo? ¿Y cuál es su refugio principal? El alma de un hombre es su hijo. Su esposa es el amigo otorgado por el destino. Las nubes, su apoyo principal. Y la caridad, su mejor refugio. ¿Cuál es el mejor de todos los objetos meritorios? De todas las clases de riqueza, de todas las clases de felicidad. ¿Y cuál es el más importante de todos los logros? La habilidad es el objeto más meritorio, el conocimiento, la riqueza más grande, la satisfacción, la mayor felicidad, y la salud, el logro mayor. ¿Cuál es la mayor virtud del mundo? ¿Qué religión produce siempre frutos? ¿Qué es aquello que si se controla nunca conduce a los hombres a la miseria? ¿Y con quién nunca se rompe la amistad? La mayor virtud consiste en abstenerse de perjudicar a cualquier criatura. La religión de los 3 Vedas siempre produce fruto. La mente, si se controla, nunca conduce a la miseria, y la amistad con el justo nunca se rompe. ¿Qué es aquello que cuando se renuncia a ello hace que el hombre sea apreciado por todos? ¿Qué es aquello que si se abandona nunca conduce a la miseria? ¿Qué es aquello que al renunciar a ello nos conduce a la riqueza? ¿Y qué es aquello que si se renuncia a ello conduce a la felicidad? Renunciar al orgullo hace que todos nos quieran. Abandonar la ira nunca conduce a la miseria. Si se renuncia al deseo nos enriquecemos, y abandonar la avaricia conduce a la felicidad. ¿Por qué se ofrece caridad a los brahmanes, a los bailarines, a los sirvientes y a los reyes? Se da a los brahmanes para lograr méritos religiosos, a los bailarines como reconocimiento, a los sirvientes por su apoyo y al rey para librarse del miedo. ¿Qué es lo que envuelve el mundo? ¿Qué evita que una cosa se muestre tal como es? ¿Por qué se aísla a los amigos? ¿Y qué evita que ascendamos a los cielos? El mundo está envuelto en oscuridad. La ignorancia espiritual evita el autoconocimiento. A los amigos se les aísla debido a la avaricia. Y la vinculación al mundo es lo que evita que ascendamos a los cielos. ¿Qué es lo más maravilloso? Cada día, numerosas entidades vivientes mueren y van a la morada de llama. Sin embargo, todo el mundo cree que vivirá para siempre, que será inmortal. ¿Qué puede ser más maravilloso que eso? ¿Por qué se considera a alguien muerto? ¿Qué provoca que consideremos un reino muerto? ¿Y qué hace que un sacrificio esté muerto? A la persona pobre, aunque viva, se la considera muerta. Un reino sin rey se considera muerto, y un sacrificio sin caridad está muerto. ¿Cuál es la vía que hay que seguir? ¿Qué se considera agua, alimento y veneno? ¿Cuál es el mejor momento para un ritual? Seguir los pasos del justo constituye la mejor vía. En los textos védicos de cosmogonía se habla del espacio como agua. La vaca se la considera alimento y de la leche se obtiene el ghee. Luego el ghee se emplea en los sacrificios y gracias a los sacrificios cae la lluvia, lo que permite obtener cereales y legumbres con los que alimentarnos. Una exigencia es veneno. Y el momento adecuado para un ritual es siempre que haya un brahman capacitado disponible. Yudhishthira no estaba seguro de si sus respuestas satisfacían al yaksha. Lo miró con curiosidad. ¿Cuál es tu opinión, oh yaksha?
Sin embargo, el yaksha simplemente siguió haciéndole más preguntas. ¿Cuál es la característica del verdadero ascetismo? ¿Cuál? La del autocontrol. ¿Qué constituye el perdón y la vergüenza? Ascetismo significa cumplir los deberes religiosos correspondientes. Autocontrol significa mantener la mente concentrada en recordar al Señor. El perdón consiste en tolerar la enemistad, y el verse libre de la vergüenza significa abstenerse de toda clase de actos viles. Oh Rey, ¿qué se considera conocimiento? ¿Qué es tranquilidad? ¿Qué se considera la mayor de las bondades? ¿Y qué es la sencillez? Comprender el Supremo es verdadero conocimiento. Un corazón pacífico es tranquilidad. La bondad consiste en el deseo de bienestar para todas las criaturas y la sencillez consiste en la ecuanimidad de la mente. ¿Cuál es el enemigo invencible del hombre? ¿Cuál es su enfermedad incurable? ¿A qué hombre se considera honesto y a cuál deshonesto? La ira es el enemigo invencible. La enfermedad incurable es la codicia. Un hombre que es amistoso con todas las criaturas es honesto, y el que es cruel es deshonesto. Oh gran monarca, ¿qué se conoce como ignorancia? ¿Y a qué se denomina orgullo? ¿Qué se entiende por pereza? ¿Y qué se considera pena? No conocer los deberes religiosos personales es ignorancia. Orgullo significa creerse el autor de lo que ocurre en este mundo sin reconocer que existe un poder supremo controlándolo todo. La pereza consiste en no cumplir el deber religioso particular, y la pena se debe a la ignorancia. ¿Qué consideran estabilidad los sabios rishis y qué paciencia? ¿Cuál se considera la mejor ablución? ¿Y qué se considera caridad? Estabilidad significa adherirse firmemente a los deberes religiosos particulares. La paciencia consiste en controlar los sentidos. La ablución más elevada consiste en limpiar la mente de todas las impurezas. Y la caridad consiste en proteger a todas las criaturas. ¿A quién se considera sabio? ¿Quién es un ateo? ¿Quién es ignorante? ¿Qué se considera deseo? ¿Y qué envidia? El que conoce sus deberes es sabio. El ignorante es un ateo y por lo tanto es un ateo ignorante. Deseo significa anhelar las cosas materiales y la envidia no es otra cosa que dolor del corazón. ¿Qué es hipocresía? ¿Cuál es la gracia de los dioses? ¿Qué se considera maldad? Hacerse pasar por alguien religioso es hipocresía. La gracia de los dioses es el resultado de la caridad. La maldad significa difamar a los demás. Virtud, provecho y placer se oponen entre sí. ¿Cómo pueden coexistir? Cuando el esposo y la esposa están felizmente unidos con el fin de realizar sus deberes religiosos, es entonces cuando estos tres pueden existir juntos de manera armoniosa. ¿Quién, o el mejor de entre los bharatas, está condenado al castigo eterno? Responde rápidamente a esta pregunta que te hago. Aquel que convoca a un brahman con la excusa de darle limosna, pero no da nada, es condenado al infierno eterno. Va también al infierno interminable el que niega la verdad de los Vedas, los brahmanes, los dioses y la religión de sus predecesores. También aquel que, aunque acaudalado, se niega a dar caridad, tendrá que sufrir la condenación eterna. Oh Rey, dime con certeza qué convierte a alguien en brahman. ¿Es el nacimiento, el buen carácter, el conocimiento o el estudio de los Vedas? Escucha, oh yaksha, oh adorable. ¿Cuáles son las verdaderas características de un brahman? Es únicamente su conducta la que permite reconocerlo. El nacimiento y el aprendizaje, incluso el conocimiento de todos los Vedas, son inútiles si no se tiene buen carácter.
Solo es Brahman el que cumple sus deberes religiosos, ofrece sacrificios y mantiene los sentidos bajo control. De lo contrario, ha de ser considerado igual a un marginado. ¿Qué se obtiene mediante el habla agradable? ¿Qué hace el que actúa únicamente tras reflexionar cuidadosamente? ¿Qué gana aquel que tiene muchos amigos? ¿Y qué gana el que se entrega a la virtud? El que habla de manera agradable es querido por todos. El que es cuidadoso obtiene todo lo que busca. El que tiene muchos amigos vive feliz en esta vida, y el virtuoso obtiene felicidad en la vida siguiente. Cuando el yaksha finalizó sus preguntas y sintiéndose satisfecho con las respuestas, los 4 hermanos se levantaron del suelo como si despertaran de un sueño. Se sentían frescos y saciados de hambre y sed. Entonces Yudhishthir preguntó al yaksha: ¿Quién eres tú, oh gran ser que adoptaste la forma de una grulla? Dime en verdad tu identidad. ¿Eres un dios? Tal vez seas mi padre. Yudhishthir había acertado y el yaksha respondió: Sí, soy tu padre, o mejor de los Bharatas, soy Dharma. He venido con la intención de conocerte. La fama, la verdad, el autocontrol, la pureza, la sencillez, la caridad, la modestia, la estabilidad, el ascetismo y el celibato son mis miembros. Tú posees todas estas cualidades, querido hijo. Por buena fortuna has conquistado tu mente y tus sentidos y practicas la virtud. Quería probarte y estoy plenamente satisfecho. Pídeme bendiciones y las concederé. Yudhishthir se inclinó respetuosamente ante su padre y dijo: Mi primer deseo es que el Agnihotra del Brahman, cuyos artículos para el ritual se habían perdido, no sea destruido. Oh, hijo de Kunti, fui yo en forma de ciervo quien se llevó la bolsa. La devolveré. Pide otra bendición. Yudhishthira pensó cuidadosamente y dijo: Los 12 años de nuestra vida en el bosque están ahora completos, pero el 13º año debemos vivir de incógnito. Por favor, concédenos la bendición de que ningún hombre nos reconocerá durante ese tiempo. Que así sea. Incluso si recorréis el mundo como seres reales, no seríais reconocidos. Gracias a mi favor llevaréis una vida secreta e incógnita en la ciudad de Virata. Ahora, toma esta bolsa de artículos rituales y pide otra bendición. No estoy satisfecho con conferir solo estos 2 favores. Oh Yudhishthir, debes saber que fui yo quien te engendró. Vidura, tu amigo y bien queriente, también es parte de mí mismo. Dharma le entregó los artículos a Yudhishthir, quien le respondió: Oh Dios de dioses, basta con que te haya visto. Para complacerte, sin embargo, aceptaré otra bendición. Señor, permíteme que siempre pueda vencer la avaricia, la locura y la ira, y que mi mente siempre esté inclinada hacia la caridad, el ascetismo y la verdad. Dharma sonrió y dijo: Por naturaleza ya estás dotado de estas cualidades, oh Pándava. Ya eres la encarnación de la virtud. Aún así, concedo tu deseo. El dios entonces desapareció, dejando a los 5 Pándavas de pie en la orilla del lago. Con admiración regresaron a su ermita con el fardo de artículos rituales del Brahman.